Perdón. ¿Qué? Pregunté, aunque la había oído perfectamente. Pero H.R. Barbie sonrió aún más, como si me estuviera ofreciendo un paquete de cremación con descuento. Subcontrataremos tu función a partir del lunes. Está bien. Está bien. Está bien. Había estado aquí 18 años. 18, eso es más tiempo que 3 de los directores ejecutivos juntos. Había integrado a la mitad del equipo ejecutivo, conocía cada laguna legal por la que pasaban y había capacitado a los últimos 3 pasantes que ahora piensan que tabla dinámica significa cambiar las posturas de yoga. Y ahora, una representante de recursos humanos recién salida de Bumble, con un blazer color pastel, me estaba echando a la calle con un alegre "está bien", como si estuviéramos pagando una cuenta de Bruns. El silencio de Zoom se sintió como una iglesia después de un escándalo. Miré fijamente el abismo pixelado y sonreí. No es el tipo de sonrisa que das cuando estás bien. El tipo de sonrisa que das justo antes de quemar el granero para cobrar el dinero del seguro. Ella seguía balbuceando. Bueno, te ofreceremos algo modesto considerando tu antigüedad, pero tendrás que firmar hoy solo para mantener las cosas limpias. Limpio. Oh, cariño. Me quedé en silencio antes de reírme. No porque fuera divertido. Porque si no lo hiciera, empezaría a sollozar o a romper cuellos a través de la cámara web. Y antes de continuar, oye, si has llegado hasta aquí, ¿puedo pedirte algo? En serio, como 2 segundos. Resulta que el 97% de ustedes escuchan estas historias sin presionar el botón de suscripción. Ayuda a una niña y tócala. Sí, estoy intentando alcanzar mis primeros 10.000 suscriptores sin vender Fuopix. Mantengamos vivo el sueño. De cualquier modo, volvamos a mi propia película de terror personal sobre recursos humanos. Mientras ella empezó a subir un PDF con un nombre como Acuerdo de Salida Voluntaria Janet Final PDF. Ya estaba abriendo un archivo diferente en mi escritorio. Una carpeta que no había tocado en 6 meses. Escondido detrás de mi hoja de cálculo de presupuesto del cuarto trimestre había algo que llamé calcetines desiguales. Porque así es como trataban a gente como yo, desgastada, estirada y lista para ser desechada cuando no encontraban una pareja. Dentro había recibos. No del tamaño de una tarjeta CVS, sino del tipo que arruina a la gente. Hilos de correo electrónico de 2019, cuando despidieron a Ed de instalaciones 2 semanas antes de su cirugía de corazón, lo que les ahorró $11,000 en cobertura extendida. Un memorando del departamento legal insta a los gerentes a eliminar gradualmente el personal heredado de manera silenciosa, para evitar señales de discriminación por edad. Capturas de pantalla de Slack en las que se ve a vicepresidentes bromear acerca de quitarles el jugo de las pensiones a los empleados más antiguos antes de despedirlos. Incluso tuve una selfie que un director se tomó en la hora feliz, borracho como un borracho, haciendo el gesto de la desaprobación debajo de una pizarra que literalmente decía capital del lunes igual a indemnización máxima. Lo publicó en su instalación privada. Lo tenía guardado. Y allí estaba. El ganso de oro, borrador de capitalización del lunes V3 final XLSX. Dios, me encantaba cuando su arrogancia coincidía con su pereza por controlar las versiones. Sabía que era malo, pero no sabía qué tan malo. Habían creado todo un sistema. Si tenías más de 40 años, ganabas más de $75,000 y llevabas más de 5 años en la empresa, te correspondía el límite del lunes. Sin excepciones. Era un techo de sesión espiritista furtivo. Pretendieron que era estándar, pero fue diseñado para dar a los empleados mayores el pago más pequeño legalmente posible. Así que, mientras Barbie hablaba monótonamente sobre los próximos pasos, yo ya estaba tomando las mías, las tranquilas. Le agradecí por su tiempo, le prometí que lo pensaría y terminé la llamada como una buena reliquia. Luego cerré mi computadora portátil, encendí una vela, no para tener paz, sino para concentrarme, y comencé mi lista de verificación. Mis manos temblaban, pero no de miedo. No iba solo a hacer ruido. Iba a hacer música. Lo que pasa con la traición es que no grita. Se filtra como moho debajo de un piso de vinilo barato. Cuando huele, la podredumbre ya es estructural. El sábado por la mañana preparé una cafetera de café lo suficientemente fuerte como para lijar la pintura y abrí la carpeta que juré que nunca necesitaría. Calcetines desiguales siempre estuvo allí,
acumulando silenciosamente década tras década de suciedad corporativa, como pelusa detrás del refrigerador de la empresa. Nunca pensé que lo usaría. Simplemente seguí alimentándolo por costumbre, como una ardilla paranoica con rencor. El primer archivo era una cadena PDF titulada Enmiendas al Protocolo de Salida de 2016. Lo había señalado cuando cambiaron el lenguaje de estándares mínimos de indemnización a Se fomenta la discreción del gerente. En aquel entonces lo llamaban ágil. Ahora, parecía un arma cargada, apuntando a cualquiera con un plan 401K. A continuación, un conjunto de correos electrónicos de 2020, donde un director regional intentaba abogar por un paquete más generoso para una empleada jubilada con cáncer de mama en etapa 3. La respuesta de recursos humanos: debemos ser consistentes con los protocolos del límite de los lunes. Sin empatía, sin vergüenza, solo una política basada en una hoja de cálculo. Esa mujer murió 6 semanas después. Enviaron una cesta de frutas. Luego llegaron los documentos de justificación de las bonificaciones. Sabía que eran sospechosos, pero al volver a analizarlos, caramba, las bonificaciones no solo eran generosas, sino que se usaban como arma. Los recortes de indemnizaciones del segundo trimestre se canalizaron directamente a incentivos de retención de líderes para los mismos ejecutivos que aprobaban los despidos sin más. Todo estaba ahí: fechas, montos, los nombres de los despedidos, el tamaño de los paracaídas dorados. Un vicepresidente recibió una bonificación por eficiencia de $68,000. Esa misma semana, se reestructuró el personal de 5 asistentes. Fue entonces cuando lo abrí, el archivo que solo había hojeado antes, solo una vez por curiosidad morbosa. Lunes, examen final. Era una hoja de cálculo desastrosa, envuelta para regalo en fuente Arial. Columna A: departamentos. Columna B: indemnización promedio por despido. Columna C: límite objetivo por antigüedad. Columna D: desviación del mínimo legal. Y allí, resaltada en rojo, había una fila titulada Personal legado 10 places. Mi nombre no estaba, pero bien podría haber estado grabado en hueso. El truco: una nota al margen que decía: se informa que el texto sobre el límite de los lunes debe ser interno. No lo revele al personal afectado. Sea discreto. Enfoque del mensaje: cambios en el mercado. Cambios estratégicos. Reconocimiento del servicio. Reconocimiento del servicio. Nos destriparon por diversión, nos enterraron con falsa gratitud y esperaban que el hedor no aumentara hasta los resultados del primer trimestre. Me quedé allí sentado, mirando la nota durante unos 10 minutos. El único sonido en mi apartamento era el tic-tac del reloj de pared que me regalaron en mi fiesta de 10º aniversario, el que habían pedido en Amazon y en el que estaba mal escrito mi nombre. Podría haber gritado. Podría haber llorado. Pero en lugar de eso, empecé a etiquetar archivos. Cada uno tenía una carpeta: patrones de discriminación, desfalco de indemnizaciones, fraude de bonificaciones, hilos de Slack de mal gusto. Sabía que tenía una copia de seguridad almacenada en 3 unidades, 2 cuentas en la nube y una memoria USB cifrada que metí en una vieja lata de Altoids detrás de la caja de fusibles. No solo me estaba protegiendo, me estaba armando. Pensé en los que ya se habían ido. Harold, despedido la semana en que su esposa empezó la quimioterapia. Therese, quien fue mi mentora cuando recién salí de la universidad, se jubiló anticipadamente a pesar de haber rogado por quedarse. Todo silenciado. Todo desaparecido. Pero yo no. Esta vez no. Creían que ya habían terminado conmigo. Ni siquiera había calentado. El lunes por la mañana, tenía mi documento de renuncia abierto en una ventana y un conjunto de hojas de cálculo con pestañas abiertas en la otra, como un enfermizo juego de pseudocu corporativo. Recursos Humanos pensó que yo era simplemente otro viejo canario, dispuesto a cantar una última canción antes de desplomarme en la mina de carbón del cubículo. Y diablos, quizás estaba cantando, pero seguro que no era la melodía que esperaban. Hice clic en el formulario de salida: separación voluntaria. Esa línea sola casi me hizo vomitar. Voluntario, como un pelotón de fusilamiento con un menú. Te daremos 2 meses de salario base, decía, como si 2 meses fueran una bendición por 18 años de limpiar los simulacros de incendio,
los inicios de sesión olvidados y los ataques de pánico trimestrales de todos los demás. Querían que firmara un susurro, no desprestigio, arbitraje vinculante. Se suponía que debía callarme, irme a casa, tal vez reaparecer en 6 meses con una pequeña y triste tienda de Etsy y una sonrisa más delgada que su ética. No está sucediendo. En cambio, cooperé. Completé todos los campos como una buena chica, mientras contrastaba las cifras. Porque, a diferencia de recursos humanos, yo leo las cosas de verdad. El nombre del archivo, proyecciones del cuarto trimestre afectadas por el impacto en el número de empleados, seguía apareciendo en diferentes carpetas. Así que, cabé. Fue entonces cuando encontré el patrón. En noviembre, todos los empleados mayores de 45 años que ganaban más de $170,000 y llevaban más de 6 años en la empresa se habían ido, como un reloj, justo antes de las revisiones anuales y las bonificaciones por desempeño. Lo llamaron racionalización. Pero los números no mintieron. Vi fechas de salida alineadas como lápidas, justo antes de los periodos de desembolso. Mi gota de estómago era la partida bajo una hoja de cálculo diferente llamada reasignaciones de compensación del cuarto trimestre, un nombre soso, pero ahí es donde esconden lo bueno. Allí, claro como el agua, había una serie de cifras que sumaban casi $1,4 millones. Y junto a ellas, una columna titulada Reloj Real. Fuente: supresión de la indemnización por despido. Lo leí de nuevo, supresión de la separación. En términos sencillos, estaban reduciendo los paquetes de indemnización y canalizando el efectivo sobrante directamente a los fondos de bonificación de los ejecutivos. Bajé hasta los nombres de los destinatarios del cuarto trimestre que conocía. Caras para las que había hecho pasteles de cumpleaños. Personas que me habían enviado tarjetas navideñas con «Eres el pegamento que mantiene unido este lugar» escrito con tinta dorada falsa. Uno de ellos, Alan D., vicepresidente de estrategia, recibió un premio de $93,000 por retención de empleados el 17 de diciembre. Ese mismo día, Melissa, del departamento de contabilidad, fue despedida con 3 semanas de sueldo. Llevaba 11 años con nosotros. No solo nos dejaban ir. Estaban quitando el cableado de cobre de las paredes mientras recogíamos nuestros escritorios. La palabra orgullo herido no alcanza para describirlo. Me sentí descartable, como un pañuelo usado, y así era exactamente como querían que me sintiera. La culpa tropezó con el silencio, la vergüenza con la obediencia. Entonces, volví a mi documento de renuncia falsa y escribí mi «Gracias por la oportunidad» línea. Cargué el PDF tal como me lo pidieron. Pero también dejé una copia de esa hoja de cálculo de reasignación del cuarto trimestre en una carpeta personal denominada TNT. Y ahí mismo, decidí, si yo era su canario, iba a cantar hasta que la maldita mina se derrumbara. Programé la salida de Zoom para el lunes, a las 9 de la mañana en punto. Recursos Humanos respondió en 7 minutos, como si hubieran estado rondando con sus pequeños halos de despido todo el fin de semana. Genial. Esperamos poder ayudarte en tu proceso de transición. Cara sonriente con ojos sonrientes. Esa cara sonriente golpeó más fuerte que un abrazo de alambre de púas. Lo que no sabían era que mientras ellos preparaban puntos de discusión en tonos pastel y elogios en PDF, yo estaba construyendo un arsenal. Primer paso: el borrador de Slack. Abrí un mensaje en blanco en el canal almohadilla general, el mismo que usaban para anunciar los cumpleaños y la semana de Mindfulness. Al principio lo mantuve simple, solo un titular: Iniciativa de transparencia en el liderazgo. Por favor, revise el documento adjunto. Debajo, planeé pegar el enlace a la hoja de cálculo final del borrador de capitalización del lunes V3, junto con una breve nota. Este documento se utilizó para determinar los límites de indemnización por despido para el personal directivo. Recomiendo a todos que verifiquen si se aplicaron métricas similares a sus propias condiciones de salida. Recursos Humanos, siéntanse libres de aclarar esto públicamente. No hay rabia, no hay mayúsculas, solo una furia fría y limpia que huele a tóner de impresora y a venganza. Pero antes de guardar, fui a buscar un último as. Tenía acceso, ¿sabes? Nadie me revocó nunca mis privilegios de administrador de Slack desde mis inicios como reina de la incorporación. Eso significaba que podía echar un vistazo a los canales de archivo, incluso a los que estaban marcados como privados,
Si aún tenía acceso original. Nunca lo había usado mal, ni una sola vez. Hasta ahora. Estaba enterrado bajo una carpeta llamada Discusión sobre gestión LEAN T3. Encantador. Hice clic en 4 vicepresidentes y un director de operaciones. El hilo se titulaba Objetivos de eficiencia, limpieza del legado. Un mensaje decía: si reducimos el peso muerto como JB este trimestre, alcanzaremos el umbral de la bonificación por retención sin necesidad de tocar las reservas del primer trimestre. Otra respuesta. Tiene una pensión a cuestas y es adicta al kilometraje. Cámbienla antes del ciclo de revisión, no nos costará caro. Estaban hablando de mí, JB, Janet Bernal. Las mismas iniciales en cada paquete de incorporación, documento de políticas y manual de capacitación que escribí en las últimas 2 décadas. Cola de pensión, como si fuera una criatura hinchada que arrastraba su preciosa fiesta en el yate. Pero el que realmente encendió la chispa fue Alan el chico dorado Alan, destinatario de ese generoso bono del 4º trimestre. Déjala que se quede callada. Es de la vieja escuela, no de las que denuncian. Me quedé mirando esa línea. Dejé que se quedara en mis entrañas como una batería tragada. No soy del tipo denunciante. Hice una captura de pantalla, 4 ángulos. Lo guardé 2 veces. Una en una unidad flash con forma de gato, otra comprimida y con contraseña dentro de una carpeta etiquetada Documentos Fiscales 2015. Y comencé a construir la pantalla compartida. Diapositiva 1. Bienvenido. Diapositiva 2. Reasignaciones del Fondo de Indemnización por Despido del 4º trimestre. Diapositiva 3. Extractos de Slack. Reubicación PDF, con vacío estampado en Arial rojo sangre. El resto del domingo transcurrió entre formato y triples comprobaciones. Practiqué mi tono frente al espejo, no para parecer enfadado, sino quirúrgico. Esperaban lágrimas. Planeaba una disección. A las 11 de la noche, todo estaba en su lugar. Discos duros ocultos, borradores listos, portátil cargado. Incluso preparé mi atuendo. Una chaqueta gris que no me había puesto desde antes de la pandemia y una blusa escarlata debajo. Si querían que me fuera para el lunes, bien. Me llevaría sus mentiras y dejaría los recibos clavados en la maldita pared. El sábado se desvaneció en el domingo como un moretón. No dormí, calibré. Cada clic era una pequeña venganza. Cada documento revisado, cada hoja de cálculo auditada, cada nombre de archivo limpiado de espacios y errores tipográficos, era como poner ladrillos para la horca. Planeaba sonreír a pesar de todo. Revisé 3 veces la integridad de los archivos como un técnico en bombas. Cifré el disco local, lo aislé en la nube, subí la copia de seguridad USB a un borrador privado de ProtonMail con un nombre falso, Ellen de Cuentas 87. Porque si todo esto salía mal, no solo me iban a echar, sino que me iban a borrar legalmente, como a un prisionero de la lista negra. No planeé usar una bomba nuclear, pero no se puede recolectar tanta pólvora seca sin tener una cerilla cerca. En medio de la creación del paquete final, hice una pausa para nombrar un último archivo, uno que esperaba que nadie necesitara jamás. Léame si desaparezco dentro. Había una breve nota explicando la hoja de cálculo del límite del lunes, capturas de pantalla del hilo de Slack sobre la limpieza del legado, un PDF del desglose de la desgravación por despido, una lista de 5 empleados, sus nombres, fechas de despido, superposiciones de transferencias de bonificaciones e instrucciones para reenviarlo todo a un periodista que conocí una vez en una cumbre de cumplimiento. Ese archivo estaba en 3 lugares: mi memoria USB cifrada, una carpeta oculta de Dropbox y una copia impresa guardada en un viejo libro de cocina que me regaló mi suegra. Nadie abre las recetas, ni siquiera yo. Alrededor de las 2:30 de la madrugada, me serví un trago de bourbon y me quedé mirando mi propio reflejo en la puerta del microondas. No era glamoroso, pero sí preciso. ¿Estás seguro?, pregunté en voz alta. Mi microondas no respondió, pero mi pulso sí. Esto no era una venganza por haber sido despedido. A la gente la despiden. La vida se tuerce. Es el juego. Se trataba de cómo lo hicieron. Era la condescendencia, las hojas de cálculo con lenguaje incruento, los comentarios sobre la pensión, el bueno al final de una frase destinada a borrar mi carrera como si fuera un error tipográfico. Querían reducirme al silencio. En cambio, iba a ser la maldita sirena.
Comencé a ensayar lo que diría, nada de quejarme ni alzar la voz, solo acero y bisturí. Antes de firmar nada, me gustaría verificar la coherencia de esta política en todos los departamentos afectados. Revisemos juntos la documentación, compartamos la pantalla y luego la subamos a Almohadilla General por Slack. Después, que decidan qué les preocupa primero, su política, su imagen o su valentía. Al amanecer, estaba tranquila, nerviosa por no haber dormido y con demasiada furia como para desplomarme. Me di una ducha tan fría que podría haber presentado una queja ante la OSA y elegí un tono de lápiz labial llamado ejecución roja. Mi blazer estaba planchado. Mis archivos estaban limpios. Mi dedo se cernía sobre el borrador de Slack. Se acercaba el lunes las 8:59 de la mañana. No sabía qué pasaría después, pero sabía que nunca olvidarían lo que vino después. Bueno, lunes, 8:59 de la mañana. Me conecté al Zoom con la misma tranquilidad de un cirujano a punto de hacer la primera incisión. Recursos humanos ya estaba allí. 3 cajas de base, Donna de legal, Carl de operaciones de recursos humanos y la pequeña cara de emoji del viernes pasado, bebiendo de una taza rosa de combustible de jefa como si esto fuera un brunch, y no una ejecución. Sus expresiones eran tensas, forzadas y casuales. Esperaban que me pusiera nervioso, tal vez llorando. Les di la serenidad de una sala de juntas con la energía de un criminal de guerra. «Buenos días, Janet», dijo Carl, ajustándose el cuello como si lo estuviera ahogando. «Gracias por unirte. Solo queríamos decirte que apreciamos mucho tu elegante salida. Significa mucho en un periodo de, cambio organizacional. Agraciado, como si me estuviera retirando de una rutina de patinaje artístico, en lugar de ser expulsado de mi medio de vida con un paquete de indemnización que no podría cubrir un tratamiento de conducto». Donna intervino. «Repasemos la logística y te sacaremos de aquí en menos de 10 minutos. «Claro», dije, sonriendo como un revólver cargado. «Solo tengo una pregunta rápida antes de terminar». Carl parpadeó. «Por supuesto». Me incliné ligeramente hacia adelante. ¿Es esta política de indemnizaciones uniforme para todos los empleados afectados este trimestre? Silencio. Donna miró a Carl. Carl miró su taza. HR Barbie escribe algo fuera de la pantalla, probablemente un mensaje directo de pánico al departamento legal. «Bueno», dijo Carl aclarándose la garganta, «aplicamos parámetros estándar». «Sí, pero los casos individuales varían según la experiencia, el puesto y las necesidades del negocio». «Interesante». Lo interrumpí con suavidad, porque encontré algo que me encantaría que viéramos juntos. Y entonces hice clic, compartir pantalla. La ventana se abrió en pantalla completa, limpia como un silbido. Nombre del archivo, borrador final del CAP V3 del lunes. Pestaña 1, indemnizaciones por departamento. Pestaña 2, objetivos de terminación de empleados heredados. Pestaña 3, fuentes de financiación adicionales. El rostro de Donna se vació como un fregadero al destaparse. No alcé la voz. No me regodeé. Simplemente narré. Este documento se creó y distribuyó internamente en el tercer trimestre. Describe los límites predeterminados para los empleados con más de 10 años de servicio y vincula las reducciones de indemnización por despido con la elegibilidad para las bonificaciones ejecutivas. Hice clic en la pestaña 2, alineé y puse en negrita las palabras: cohorte objetivo, 45 más años de antigüedad. Prioridad: